Muy buen día, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 14 y en fecha de lunes 31 de agosto vamos a abordar el tema de razones y proporciones. Allí el tema. Y listo. ¿Qué son razones y proporciones? Bien, por lo general vamos a establecer el siguiente enunciado. Las razones y proporciones son una manera de encontrar relaciones de cantidades que tenemos que van a ir aumentando o bien disminuyendo. Una razón en general, cuando se encuentra un caso de que van aumentando, la conocemos como una progresión aritmética, y cuando van disminuyendo vamos a conocerla como una progresión geométrica, porque decimos que disminuyen en este caso los datos. Bien, para darnos una idea de lo que puede ser una representación de razones y proporciones, establecemos un ejemplo así, al azar. Bien, de acuerdo, la cantidad de dinero que se paga por la compra de un kilo de pescado irá aumentando o disminuyendo en la medida que aumente o disminuya la cantidad de kilos de pescado en el momento, en este caso, de su compra. Bien, listo. Ahora sí, pasamos lo que es un enunciado de la razón. La razón es una comparación entre dos cantidades por medio de un cociente entre ellas. Recordemos que un cociente se refiere en este caso a la operación de una división, porque el cociente es el producto en general que se tiene por medio del procedimiento de dividir. Bien, de acuerdo, se puede describir como la siguiente forma: A va a ser dividido para B. Tenemos, por ejemplo, un primer término va a ser dividido para el segundo, ¿de acuerdo? Y tenemos como simbología de K, o también podemos interpretarla como también simbología de R, la podemos encontrar así, de esta manera, de K o R. Y decimos que se lee A es a B, indistintivamente de cuáles sean los valores que hemos establecido. Bien, y como les mencioné, estos son términos, porque vamos a encontrarnos con ya los términos en general, y vamos a encontrar primero el antecedente y luego el B, que es el consecuente. Por su parte, siempre va a ser el primero que se establezca y el consecuente ya diríamos que va el después, en efecto. Bien, ahora sí, para representar un ejemplo de lo que vienen siendo el tipo de razones, porque como mencioné podemos encontrar una aritmética y una geométrica, vamos a identificar cuando se trata de el determinado caso. Primero, una razón aritmética. El ejemplo establece lo siguiente: Camila quiere visitar un museo de su ciudad. Para ello, ahorra cada semana de la siguiente manera: 3, 6, 9, 12. ¿Cómo se incrementaron sus ahorros mensualmente? Para saberlo, se analiza lo siguiente: los ahorros de Camila son los valores ya establecidos de 3, 6, 9 y 12. Para saber cómo se incrementó el ahorro, se resta el primer ahorro del segundo. Como pueden ver, tenemos aquí ya datos. Entonces tenemos que vamos a contar con primero un segundo término, que por lo general son los que vamos a trabajar. Bien, para saber cómo se incrementó el ahorro, se resta el primer ahorro del segundo, que viene en este caso siendo nuestro primer término, que lo hemos determinado anteriormente como antecedente, y el segundo como consecuente. Pues bien, en este momento, como estamos trabajando en una razón aritmética, procedemos a hacer este proceso. Pues bien, el resultado en este caso plantearíamos que vamos a restar el segundo término del primero. 6 menos 3 es igual a, en este caso, a 3. Bien, entonces tenemos que el antecedente va a ser en este caso el segundo término, y el consecuente pues el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces la razón, en este caso aritmética, se establecería que es un resultado de 3. Bien, en símbolos podemos interpretarlo como primer término, en este caso A restado de B, igual a la razón. Y se lee 6 es A3, haciendo referencia en este caso al producto o al resultado determinado. Listo, entonces ya tenemos la respuesta. Camila ahorró $3 cada mes, en este caso sumado, porque ahí fue ahorrando unos $3 más mediante esos meses que ha ido ahorrando. Bien, entonces tenemos aquí el enunciado de lo que es una razón, en este caso aritmética. Es el resultado de comparar dos cantidades. Estas se cotejan hallando el valor que nos indica cuando excede, en este caso, la una a la otra, es decir, restándolas. Bien, en este caso, como hemos establecido, esto es cuando se exceden. Decimos que están los valores a aumento. Tenemos, por ejemplo, el valor del segundo término es mayor. Entonces, para identificar, en este caso, la razón aritmética, procedemos a restar. Ahora, lo que es una razón geométrica. Un ejemplo para poder ejemplificarlo mejor.
Luisa planifica con sus estudiantes una visita a un museo. Compró 8 boletos para sus 24 estudiantes. ¿Cuál es la razón de la compra de los boletos? Pues bien, vamos a terminarla. Para saber cuál es la razón de la compra, divide la cantidad de boletos para la cantidad de estudiantes. Tenemos aquí ya los términos, el antecedente y el consecuente. Por su parte, el antecedente es el primero. Lo vamos a establecer como el primer término, porque decimos que es en este caso, el término que nos establece como unidad. Decimos, compró 8 boletos. Pues bien, entonces 8 boletos ya tenemos que ese va a ser nuestro primer dato para sus 24 estudiantes. Entonces prácticamente estamos haciendo o planteándolo dentro de una división. En este caso utilizamos la fracción de promedio. Listo, antecedente y consecuente, respectivamente los valores. Y bien, para poder determinar cuál sería la razón, simplemente hemos de dividir los valores, o en efecto podemos interpretarlo de dos formas. Podemos simplemente hacer una división de por medio, o cuando vemos que en este caso tenemos o una fracción propia, podemos directamente hacer una simplificación. Simplificamos 8 de 24, como ambos son valores pares, podemos simplificarlos para 2. Y bien, directamente nos quedaría el resultado de una propiedad, en este caso de la fracción simplificada directamente de 1/3. Y esta va a ser la razón. Bien, entonces en símbolos A dividido para R, B para B va a ser igual a R, que va a ser la razón. Se lee 8 es a 24, haciendo referencia en este caso al producto de aquí. Listo. La razón de la compra entre boletos y los alumnos es de 1/3. Entonces este es el resultado. Podemos decir o concluir que por cada boleto ingresan 3 estudiantes. Eso haciendo referencia al punto anterior. Como hemos tratado de hacer 8 boletos para los 24 estudiantes, entonces la ejemplificación, o también podemos aquí directamente que hemos aplicado en general una simplificación de la fracción, decimos que nos queda directamente el resultado. Bien, el enunciado para una razón geométrica nos establece lo siguiente. Es el resultado obtenido al comparar dos cantidades. Estas cantidades se cotejan dividiendo una de la otra. Bien, entonces es una manera de poder diferenciar a una razón aritmética y una geométrica. La primera mencionada la podemos resolver en este caso mediante una resta, mientras que una razón geométrica la aplicamos mediante la división. Bien, ahora con el tema de proporciones. Recuerden que estamos viendo lo que es en este caso el tema de razones y proporciones. En razones podemos encontrar dos tipos, ahora en proporciones también. Se llama proporción a la equivalencia entre dos razones. ¿Ven? Las razones son las que ya hemos visto. Ahora plantearlas dentro de proporciones. Se escribe mediante la siguiente forma. A dividido para B va a ser igual a C dividido para D. O simplemente también lo colocamos de esta siguiente simbología, que prácticamente es una interpretación más. A dividido para B es igual a C y D. Bien, se lee como A es a B, como C es a D. ¿De acuerdo? En toda proporción. Tenemos también en este caso los términos que vamos a usar, los externos y los medios. Recomiendo muchísimo memorizar en este caso el orden de cada uno, porque nos ayuda a determinar cuáles van a ser los medios, cuáles son los externos y en qué ubicación básicamente vamos a poder en este caso hallarlos. Bien, los extremos por su parte van a ser en este caso una intersección en X, como por ejemplo este numerador de aquí va a pasar a ser igual a este denominador del segundo término. Tenemos aquí este valor de A y el de B, tienen en este caso son los extremos. Y los medios van a ser en este caso el de B, el de C y el de B. En efecto, listo, en este orden, B y C. Como podemos verlos también lo podemos ver en la manera de una X. Ahora la observación sería en este caso que el producto de los medios es igual a los extremos. Dada la proporción, decimos que el procedimiento aquí para poder determinar una proporción va a ser una multiplicación. Como mencioné anteriormente, va a ser una multiplicación en cruz en este caso de los términos extremos y los medios. Los extremos son en este caso A y D y los medios son B y C. Bien, entonces se cumpliría la siguiente condición, que A va a pasar a multiplicarse por D y que B va a pasar a multiplicarse con C. Ahora un ejemplo para poderlo entender muchísimo mejor. La proporción. Susana y sus amigos necesitan hacer un pastel. La razón entre la cantidad de harina y azúcar es de 8 a 4.
Bien, ya hemos determinado aquí cuál es la razón. Ahora, si se colocan 24 porciones de harina, ¿cuántas porciones de azúcar se deben colocar? Pues bien, como podemos ver, nos hace falta hallar un término. Decimos que la razón entre la cantidad de harina, en este caso de azúcar, es de 8 a 4. Pues bien, esa es la razón. Ahora, dentro del valor que nos hace falta, dice, si se colocan 24 porciones de harina, ¿cuántas porciones de azúcar nos harían falta? Bien, se deben colocar más. Bien, para conocer cuántas porciones de azúcar se deben ser colocadas, se analiza la siguiente tabla. Por ejemplo, la razón ya nos ha establecido que de harina y de azúcar es de 8 a 4. Pues bien, 8 a 4. Y bien, la pregunta que intercede aquí es ¿qué pasaría en este caso si se colocan, o qué término iría si se colocan 24 porciones de harina? 24. Entonces decimos que este va a ser el término que nos haría falta. Bien, ahora entonces para poderlo, como nos menciona, para poder determinar, vamos a establecerlos en la siguiente tabla. Bien, la razón en la primera era 8, en este caso 8 es a 4. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso vamos a identificar el valor de 24? Tiene 24 porciones de harina. Pues bien, estudiamos la tabla, vemos que hay una sucesión en este caso para poder determinarla. Bien, 8, 12, 16, 20, 24. Ahora, ¿qué pasaría en este caso de las porciones de azúcar? 4, 6, 8, 10, 12. Pues bien, ese básicamente sería nuestro resultado. Por medio de la identificación decimos que cuántas porciones de azúcar les hacen falta en este caso para colocar. Si se trata de 12 porciones, en este caso 24 porciones de harina, 24 porciones de harina sería en este caso la resolución 12 porciones de azúcar. Bien, vamos a proceder con la explicación. Analicemos si existe una proporción entre la cantidad de harina y la cantidad de azúcar. Pues bien, ya hemos establecido cuál es la relación. Como pueden verlo, se trata de una razón, como estudiamos anteriormente, de una razón geométrica, porque acontece que vamos a tratar con la división. Bien, vemos que hay 4 términos, de los cuales nos hace falta hallar uno. Bien, ¿por qué decimos que es 12? Pues bien, aquí ya vamos a establecerlo directamente, porque si yo sigo una secuencia lógica, decimos que el valor que me hace falta en general, estamos sumando 2. 4 más 2, 6 más 2, en este caso 8, 10, 12. Básicamente sería en secuencia lógica. Pues bien, ahora entonces para poder establecerlos y decir que se encuentre correctamente el 12, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a multiplicar, en este caso, en cruz, como hemos establecido anteriormente. Por ejemplo, 8 multiplicado para 12 es 96. Y 4 multiplicado para 24 también es 96. Entonces decimos que hay una cohesión o que existe relación allí, estableciendo de esta manera que en efecto 12 sería el resultado. Pues bien, lo podemos aquí interpretar de esta manera el resultado o de esta otra. Bien, tenemos aquí los valores extremos que vienen siendo en este caso el numerador y el denominador del segundo término. Viene así, en X básicamente. Ahora, la constante de proporcionalidad. ¿Cómo identificamos en este caso la constante de proporcionalidad? Esto es solo a medida de una secuencia lógica. Como pueden ver, estos valores son los que hemos establecido en la tabla anteriormente. Pues bien, solo identificamos el término del denominador. Como vemos aquí también se está haciendo una sumatoria de dos números, y acá básicamente es lo que se debe considerar, la parte del denominador. Pues bien, también vemos que podemos simplificarlos para los valores y decimos que el resultado en este caso nos sería 2. Entonces la constante de proporcionalidad en este caso es 2. Bien, una proporción es la igualdad entre dos fracciones y que tiene una razón, en este caso una igual razón, como hemos establecido anteriormente en el enunciado general. Pues bien, se puede interpretar la respuesta como por ejemplo aquí en manera de fracciones o acá simbológicamente con los términos. Y decimos, y A y D son extremos y B y C son medios. Bien, eso también lo hemos establecido. Bien, vamos a pasar con lo último, que es en general la breve explicación. Propiedad fundamental de una proporción. En toda proporción el producto de los extremos siempre es igual a los productos de sus medios, como hemos realizado la multiplicación, como lo he establecido en este caso. Habíamos dicho que hemos establecido una multiplicación de extremos y de los medios. Aquí es 96 y acá es 96, pues en efecto lo serían. Y en este caso 2 viene siendo una simplificación en general
que viene siendo en este caso el valor de la razón es igual. Entonces decimos que en efecto coinciden y el resultado se encuentra en modo correcto. Ahora, por ejemplo, si se establece de una manera en que no tengan cuadritos de por medio, como por ejemplo no pueden estar apretados así, sino que decimos que directamente nos hace falta un valor dentro de unas fracciones, como por ejemplo aquí, a dividido para 8 igual a 6 dividido para 24. Como vemos, no hay un valor determinante. Entonces, para poder hallarlo, hacemos en este caso una transposición de términos. Bien, es cualquiera de los, en este caso los términos de proporción, se representa con cualquier letra minúscula del alfabeto. Bien, como mencioné anteriormente, el procedimiento va a ser solo una transposición de términos. Como vemos, queremos despejar en este caso el valor de a. A está siendo dividido para 8. Pues bien, cuando sucede en este caso una división, pasaría a su siguiente término, en este caso al término de la derecha de la igualdad, con su operación opuesta. Como en este caso está dividiendo, pasaría a multiplicar. Bien, en este caso 6 va a ser multiplicado por 8, porque 8, como mencioné, está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la división de por medio va a pasar igual. No tenemos por qué topar el denominador, según las reglas. Bien, entonces multiplicamos ahí por 8 es igual a 48 y el 24 como denominador queda igual. Y aplicamos en este caso una división. 48 dividido por 24 nos da como resultado 2. Y así es como determinamos que el valor de a, o bueno, también así, el término de aquí es igual a 2. Recordemos entonces ese procedimiento porque podemos encontrarnos muchos ejercicios variados de esta índole. Bien, sin más, les agradezco mucho el tiempo y nos estaremos viendo la próxima.